izquierdas, derechas, centros, etcétera. Maestro, nada más, y hablo del capital a los tres invitados, Alfredo, de aquellos que no pagan impuestos, de aquellos que se han favorecido con decisiones del gobierno, de los grupos empresariales, de los banqueros. Hablo de ese capital cuando hablo de que no se relaciona y entonces por principios y es muy criticable. Pero regresemos a lo que estaba planteando Jesús Salas Jáuregui. Sí. A mí me interesa el planteamiento porque es cierto, la gente de pronto, o un sector importantísimo de la población, no identifica ideologías izquierdas ni nada y generaliza y dice, no, los políticos todos son iguales. Todos son iguales. ¿Y qué han hecho? Se dedican a dar espectáculos. Y hoy tenemos los medios de comunicación que esos sí llegan a todos los en el momento en que las cosas están sucediendo, llegan a todos los sectores. Entonces vemos las transmisiones de las reuniones de los diputados, de los senadores, y parecen parece un ring de lucha libre, de box, y con un lenguaje que es envidiable por supuesto, pero que no es de la altura de ese. Sí, de una representación de principios o lo que denota claramente lo que decía ahorita Robledo, la política se ha convertido en un negocio. Los partidos políticos son botines, son verdaderos botines. Los puestos políticos son verdaderos botines. Y así se ven por los políticos. Por eso la política es hoy pragmática, porque lo que se quiere alcanzar es el gran botín que representa el partido político o un coto familiar, inclusive. Pero si se actúa hablando de principios, es criticable, pregunto. Yo creo que no, yo creo que tenemos dos escenarios en la práctica política. Si vemos nosotros las declaraciones de principios, las estructuras programáticas de los documentos de los partidos, nos vamos a encontrar con que son partidos con principios muy loables. Pero si vemos la actuación de los militantes de los partidos, están muy lejos, dista mucho de ser lo que está en el documento y lo que está en la alianza. Yo hace rato hablaba del gobierno de Coahuila y por alguna razón no terminé el comentario. Creo que muchos añoran esos gobernantes que provenían de una especie de casta divina, que se dedicaban única y exclusivamente a defender los intereses de sus iguales, es decir, de quienes daban el capital. Llega un gobierno diferente, como es el caso ahora a Coahuila, y hay muchos que añoran ese pasado casi inmediato que se da aquí en Coahuila. Creo que eso nos explicaría mucho. Que lo sigan añorando, pero yo creo que un punto importante que tenemos que tocar es la política en México. Se ha convertido en un gran negocio, es el mejor de los negocios, y por eso surgen esos partidos familiares que tú mencionabas, Jesús, como el PANAL, por ejemplo, del Bésar Gordillo, que ni hace política, ni tiene principios, ni tiene liderazgo, ni tiene seguidores. Sí. Lo único que tiene es deseo de ganar dinero. Así es. Está el PANAL, el Partido Verde de los González, ¿no? De los González, familiar completamente. ¿Perdón? Y por ahí le podemos seguir con un montón de partidos, ¿no? El PT de este señor de Memo, perdón. Alberto Anaya. Alberto Anaya, que ahora se sumó a él a Andrés Manuel López Obrador, al PT también, y pues bueno, ya hicieron ahí también su sociedad. No dudo que Andrés Manuel López Obrador también esté atrás de intereses económicos muy fuertes, pero bueno, esa es otra historia. Antes de pasar al corte, ¿ibas a comentar algo? No, nada más lo insisto, si nosotros lo vemos a través de los principios, podríamos decir, bueno, los principios siempre son buenos y todo eso. Es el caso de la Iglesia. O sea, el mensaje es una cosa, pero los sacerdotes son otra. La actuación. Sí, entonces, vamos a hablar mejor, el mensaje lo dejamos a un lado. Vamos a hablar no de los principios, vamos a hablar de qué se trata esto. Se trata de negocios. Ok. Pues vamos a continuar con ustedes aquí en Muy Bien Nuestra Realidad. Se torna, Alfredo, interesante y polémica la plática, la conversación con nuestros invitados. Quédese con nosotros, regresamos en un momento después de estos mensajes aquí a Muy Bien Nuestra Realidad. Pues las alianzas entre partidos políticos de diferente ideología, alianzas en el sentido práctico, señaló Robledo, bueno, nuestros invitados, Carlos Jesús Salas Jáuregui, Paco de la Peña. Hablemos, como dijo Robledo, de lo práctico,
porque ya en los hechos, los principios parece que han quedado. Creo que ya nos quedó claro que en estos momentos de la hay política que hablar del mexicana, pragmatismo político. como que los principios ya quedaron así como violentos, ¿no? Nada más como un dato, a mí me tocó ver que uno aquí en Coahuila, de un partido familiar, le solicitaba para apoyar a un candidato a gobernador $3 millones. ¿De dólares? Exacto, porque se cobran en dólares, al menos aquí en Coahuila lo que yo vi se cobraba en dólares. Entonces yo me acuerdo que decía, bueno, podemos salir a votar o podemos Navarro pedía tanto, abstenernos. Bueno, yo lo oí cuando se lo pidió a Mario Lalo Gutiérrez. Bueno, pues ya me confirmaste que sí es Navarro. Sí, no, bueno, yo pues creo es el que único. Mi intuición periodística no me falló. Entonces, ¿para qué quieren ese Contreras Pacheco, el que van a hacer nuevo? Pues para eso, Para ¿para qué hacer quieren negocio. el socialdemócrata para eso? supuesto. Bueno, de eso estamos hablando. ¿Para qué principios? ¿Para qué vamos a hablar que si Pero Navarro entonces o otro tiene principios es o un no? hecho que no podemos hablar de política, de principios en política. Con ellos no, con esa gente Los no. actores Eso es si Con tú esos me- y con todos ese esos tipo partidos no. que mencionábamos hace rato. No podemos hablar de principios con los chuchos, por favor, hombre. Con Alberto Gordillo. No podemos hablar Tiene con el razón, Bester tiene Gordillo, razón, sí. no podemos hablar de principios con los panistas, Alberto los del Anaya. Duque. No podemos hablar de eso. Digo, tenemos que ser bien claros en eso, no es cinismo. Y no se puede Estamos hablar de principios analizando- también, Robledo, para ser justos, con un amplio sector de los priistas. Que son oportunistas y que siempre se van para donde Pero yo también lo que está la quiero corriente. insistir es que eso también se ve en los otros partidos grandes. Ok. Ya. Sí, tanto peca el que agarra la vaca, el que sujeta la vaca, que el que El que la mata como el que le toma la pata, sí. ¿no? No. También ese es el esquema que hicieron. Ya Los sí, grandes sí, partidos, y es un esquema priista. Ya se les olvidó el PAN. Por favor, hombre, pues el PAN era lo mismo. El PPS. Mazo se lanza por el PAN, reniega del PRI, se lanza por el PAN, porque no le llegó el dedazo. Entonces, es en la política que tenemos, por eso, mira, acaba de suceder en Grecia una cuestión que es culpa de los diputados, un déficit. Sí. Bueno, pues son iguales que estos. A nosotros ya nos metieron Y en está- crisis. y está la izquierda y todavía no, Sí, falta que es se nos excepción. meta. Entonces, son ellos, son un grupo de gente, unas cúpulas que tienen secuestrado el poder, el poder para seguir medrando del poder. Pero entonces Oye, aquí viene algo importante, Alfredo, nuestros invitados, algo muy importante. Si hay un desencanto, si casi estamos condenados a un ejercicio pragmático de la política. En principio la política es buena, busca el bien común. Pero viendo esta situación, entonces en ese desencanto no podrá llegar entonces, que yo no estoy del todo de acuerdo, la ciudadanización de la política. Yo creo que es un proceso largo y muy difícil. y muy difícil, Es pero muy los difícil. ciudadanos estamos peor. Sí. También entendemos. No hay una Voltea, cultura somos política. ignorantes, No hay tenemos cultura política. No hay cultura política. No tenemos identidad Y es que, nacional. mira, permítame, porque es la palabra claro, al arquitecto. por lo siguiente. En las elecciones federales de diputados el año pasado se hablaba de votar por el no, es decir, por anular el voto. Pero yo lo vi más bien como una estrategia del gobierno para deslindar responsabilidades al Congreso y quitarse las culpas el gobierno federal de los errores de decisión de materia económica, ¿sí? Y planteamos, no, debemos votar porque los partidos hagan bien su trabajo y que cada quien tome sus responsabilidades y sus culpas de cómo está el país. De ahí, y me acuerdo que estábamos criticando esa famosa anulación, que se sentía más como una ciudadanización de las decisiones, arquitecto. Yo creo que ahí hay una cosa que dijo Robledo y que yo me quisiera ir por ahí. Mencionaste las tesis revueltianas y creo que por ahí que es un proceso largo, ¿no? De la creación de un partido nuevo tipo que plantea revueltas que realmente represente los intereses de los más desfavorecidos, de la gente de la sociedad. Y efectivamente no hay una cultura política porque no hay una organización que realmente represente los intereses Y que la promueva. porque una organización como la que planteaba Revueltas precisamente tiene dentro de sus principios la formación de cuadros políticos de esa clase que nos plantea ahí Revueltas, y en lo teórico, en la cuestión de
la cuestión de la participación, pues, de masas y en la cuestión de la organización. Entonces, hay alternativas. No son estas que estamos viendo. Para mí, me responsabilizo de ello, lo digo, ninguno de los partidos políticos, de todo el espectro de partidos políticos, y si los juntamos a todos, representan siquiera el 10% de los más de 103 millones de habitantes que tenemos en este país. Entonces, no es por ahí. Ese es un gran negocio, por supuesto, y de ahí se derivan una serie de negocios se ramifican hacia. Nosotros vemos los chiquitos, pero también los grandes son un gran negocio. Exactamente. Hoy por hoy yo ¿Hay creo que alternativas? la participación ciudadana hoy por hoy está limitada al voto, siempre y cuando se le respete. Está limitada al Y voto. vemos una cosa muy Y a veces interesante. no se respeta. Y a veces no se respeta, por eso hago la aclaración.